Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Recordamos que el segundo semestre de cada año predicamos el Nuevo Testamento, pero es párrafo por párrafo. El Antiguo Testamento predicamos el primer semestre capítulo por capítulo. Y hoy nos toca empezar Romanos. Y a propósito, invitamos a la gente a ver las predicaciones ya grabadas. Son casi 300 que tenemos en la página de ISEM para estudiar, para compartir, para células. Yo creo que sirven, ¿verdad? Entonces, pues le invitamos a escucharlas y bueno, ahí nos edificamos y compartimos. Hoy tenemos Romanos capítulo 1. Vamos a leer juntos de los versículos 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Y leemos de pie la palabra del Señor con toda reverencia y vamos a leer este pasaje. Romanos 1, del 1 al 7. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido a sus santos profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siéntense, por favor, hermanos. Nosotros, como iglesia cristiana, entendemos que es determinante conocer a fondo la palabra del Señor. Por supuesto, cuando usted llega a Cristo que no conoce nada de la Biblia, todo parece sorprendente y a veces también creemos todo lo que escuchamos en alguna predicación, pero el llamado al Evangelio es que conozcamos bien la palabra del Señor. Posiblemente no seamos expertos en todos los libros, pero sí hay que saber básicamente de qué se trata, y la doctrina general califica a todas las doctrinas que nos puedan presentar o que podamos escuchar, y ya hemos dicho, estamos abiertos a escuchar de todo, pero tenemos que también analizar lo que escuchamos. Y bueno, el libro de Romanos, usted ya ha tomado algunos cursos o ya lo escuchó predicado anteriormente, es la carta más doctrinal, es un libro con mucha enseñanza. Entonces, si usted va a estudiarlo, a verlo o leerlo, va a encontrar muchísimos temas. Y posiblemente, como Pablo era un verdadero erudito, algunos califican que era un genio por la capacidad que tenía de entender y de explicar tantas cosas, y algunos incluso fuera del medio cristiano lo consideran un pensador. No solamente como iglesia sabemos que es el gran apóstol que escribió 13 cartas, sino que fuera del Evangelio, en otros contextos culturales o filosóficos, llegan a mencionarlo como un pensador. Aunque nosotros sabemos que Dios dirigió la inspiración de la Escritura, pero sin lugar a dudas que Él escribió. Él se dedicó a estudiar y revisó doctrina, y aunque no había conocido a los hermanos de Roma, sí les escribió esta carta antes de ir, porque usted recuerda que cuando llegó a Roma iba preso. Iba totalmente ya bajo el imperio romano por haber predicado el Evangelio, y llegó a ser parte de uno de los presos más reconocidos en Roma. Pero antes de ese viaje y antes de ser preso, él les escribió esta carta. Y cuando vayamos viendo los diferentes temas a lo largo de este semestre, vamos a conocer algunas doctrinas a fondo. Es la palabra de Dios a fondo. Y siempre decimos, para predicarla o para enseñarla, tenemos que irnos a fondo. No de manera superficial ni de manera tradicional, de manera a fondo, bien analizada la palabra. Y bueno, si usted ve lo que Pablo habla de aquí, hay al menos unos 14 temas que Pablo presenta en estos 16 capítulos. Habla en primer lugar del Evangelio, que vamos a estarlo mencionando mucho. Habla también de la culpa del hombre a causa del pecado. También habla de la justicia de Dios, que Dios tiene que calificar la conducta del hombre. Habla de los judíos,
Este tema va a ser muy importante porque nosotros a 2000 años de distancia a veces no entendemos por qué Pablo habla a judíos y a gentiles, porque ellos sentían una diferencia, ¿no? Aunque ya en Cristo no somos diferentes, pero había una diferencia cultural y religiosa en ese tiempo. También habla mucho de la fe, vamos a hablar de este tema tan importante, ¿no? De lo que creemos en el Señor. También habla de la palabra promesa. Una de las palabras que se repite mucho en Romanos es promesa. Dios es un ser que promete. Pero así como promete, Él cumple, Él sí cumple lo que promete. También habla mucho de Cristo, por supuesto, un gran tema, ¿no? El tema de todos los libros de la Biblia es Cristo, y bueno, se habla mucho de Cristo. También se habla del pecado. Vamos a analizar un poco de cómo es el pecado y cómo tenemos que estar luchando con él constantemente. También habla del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Todos los libros de la Biblia pues refieren a la Trinidad de alguna forma, y en este caso vamos a hablar cómo el Espíritu Santo tiene relación con la santificación de los creyentes. Un tema importante es la elección. Y este tema nos va a llevar a ver algunos enfoques, porque en las iglesias evangélicas a veces pensamos diferente en cuanto a algunas palabras o algunos términos de la palabra, y la elección es un tema complicado. Vamos a ver si logramos dar un punto de vista más o menos equilibrado a ese respecto. Por supuesto, habla de la salvación. El gran tema del Nuevo Testamento es la salvación en Cristo. También habla de deberes cristianos. ¿Usted sabe que los cristianos tenemos deberes? Tenemos deberes, ¿verdad? Muchos deberes, y es uno de los temas que, bueno, aquí se menciona. Y finalmente hay unos saludos. Así como al principio empieza con una presentación, que es lo que hoy vamos a ver de Pablo, al final de la carta habla de saludos a algunas personas y envía algunas recomendaciones, y al final da una doxología. O sea, la doxología quiere decir alabanza. De doxa, que es gloria, él da una alabanza a Dios muy hermosa al final de la carta. No olvidando que fue una carta originalmente para instruir a los cristianos que vivían en Roma, pero es muy doctrinal. Entonces hoy vamos a hablar de esta salutación que está así pues registrada en nuestra Biblia como salutación. Usted sabe que la palabra salutación es un saludo. Cuando alguien escribe una carta hay un formato. Casi siempre presentamos pues como un saludo, ¿cómo están? Les amo, estoy con ustedes. Eso es lo que hace Pablo en esta primera parte de su carta, da un saludo, y aquí se traduce como salutación, se presenta como salutación. Pero vamos a ver que en este saludo hay mucha enseñanza. ¿Usted pensaría que al saludar no enseña? Pues Pablo cuando saludaba sí enseñaba. Pablo en todo lo que hacía se metía a la doctrina a fondo, y bueno, en el saludo de la carta vamos a ver dos descripciones. Hoy el tema son descripciones en la salutación de Pablo en el capítulo 1, del 1 al 7. Y las dos descripciones se refieren a dos personas. La primera de ellas es Pablo mismo. La primera descripción es Pablo. Está en Romanos 1, 1 y 2. Dice ahí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo le parece la presentación? ¿Es formal? Parece que es formal, ¿no? Es algo así formal, y es muy teológica también. Algo que aquí Pablo inserta es que, bueno, se presenta como escritor porque usted tiene que saber que había muchas cartas. Para nosotros el Nuevo Testamento está terminado hace cientos de años. No tenemos ningún problema con dividir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero lo que fue el proceso del canon, que quiere decir canon es caña o medida, cómo se clasificaron los libros del Antiguo Testamento, año 200 antes de Cristo, por un judío llamado Yohanan ben Zakkai, o Juan hijo de Zacarías en español, y él dirigió un grupo de 70 que estuvieron traduciendo, revisando, y pues acordaron lo que nosotros tenemos como los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero nada menos fue hasta el año 400 después de Cristo cuando se reunieron en un sínodo dentro de la Iglesia Católica Romana para ver qué libros eran los autorizados en el Nuevo Testamento. Y esto lo dirigió Agustín de Hipona. Esto es historia, ¿no?, que tenemos a veces que estar viendo, pero ya tenemos el canon, ya tenemos los libros. Aunque algunos a veces piensan que están de acuerdo o no con alguna escritura, ya básicamente los 66 libros que tenemos nosotros pues están muy bien revisados. Pero en los días en que escribió Pablo, había muchos escritores también, incluso algunos que se llaman evangelios espurios o evangelios gnósticos. Usted ha oído eso, ¿no? O sea, algunos no cristianos escribían, y la gente que no sabía que se iba a haber pues una revisión de esos libros, muchos recibían las cartas como buenas y tenían que estar viendo que no eran buenas a veces. Por eso así decimos hasta el día de hoy, no todo lo que alguien diga
aunque lo mencione como parte de Dios, lo vamos a creer. Tenemos que revisar a fondo lo que se dice. Entonces, en el tiempo que escribió Pablo, no estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces había un problema con los escritos. Por eso cuando alguien nos dice, ¿ustedes han oído de los evangelios gnósticos? Sí, más o menos. Los evangelios de algunas personas que no están en nuestro canon, los hemos visto, los hemos leído y no estamos de acuerdo con su contenido. Pero cuando Pablo habla aquí, él se presenta por eso, porque había otras personas que se querían presentar como escritores de la iglesia y no tenían que reconocerlos. Entonces nos damos cuenta de que no toda persona que se presente como algo de Dios, vamos a decir, pues mira qué bueno, tenemos que revisar. Por eso él da su nombre. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ya nada más con su nombre autoriza su escrito, porque la iglesia sabía quién era Pablo. La iglesia había visto su ministerio, aunque hubo muchos conflictos, ¿no? Si usted ve el libro de los Hechos, hubo conflictos en los ministerios, en los reconocimientos, en las doctrinas. Bueno, él dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Algo que tenemos también aquí nosotros que notar es la palabra siervo. A veces uno piensa que la palabra siervo es muy elegante, ¿no? A veces dicen, es un siervo de Dios o una sierva de Dios, y pensamos que es un cargo así casi nobiliario, ¿no? Es una persona de la nobleza, es elitista, es una gran persona porque es un siervo de Dios. Originalmente la palabra es esclavo, ¿verdad? La palabra griega doulos o doulos es esclavo. Entonces, cuando usted ve este contexto, Dios no erradicó la esclavitud, Dios trajo su palabra, pero ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se erradicó. A Dios le interesaba más lo espiritual, la salvación. Lo social y otras cosas, hay otras dinámicas donde se pueden hacer. Por supuesto, no decimos que estamos de acuerdo con la esclavitud. Y usted sabe que hay muchas formas de esclavitud, todavía el día de hoy hay esclavitud de muchas maneras. Pero hoy la esclavitud se ve en un sentido comercial. Sin embargo, en los días de Pablo, un esclavo era una persona que estaba totalmente sujeta a la voluntad de su amo. ¿Cómo se define Pablo? Como una persona totalmente rendida a los pies de Dios. Cuando alguien dice yo soy siervo de Dios, no es un título, no es de autoridad ni de ganancias, es una disposición total. Así como cuando Jesús dice, si alguien tiene un siervo y llega y le pide en la noche que le dé de comer o que le administre, el siervo está para servir a la hora que llegue el patrón. ¿Cuántos seríamos siervos el día de hoy, hermanos? Porque algunos no tenemos un carácter de siervo. Decimos, no, a mí que no me pidan eso, yo no voy a participar, yo tengo un rango, yo ya no participo en esas cosas. Y entonces perdemos el carácter de siervos. Necesitamos recuperar el concepto de siervo, una persona que es esclava de Cristo. Entonces, literalmente Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesús. Ahora, la bendición es que cuando alguien es esclavo de un ser común y corriente, es terrible. La esclavitud entre hombres es horrible, pero la esclavitud ante Dios es preciosa. Dios es maravilloso y es un amo perfecto y no está dañándonos en ninguna manera, y Él sí puede ser nuestro amo. Por eso cuando usted recuerda la palabra amo, que incluso usaban los romanos, había conflicto con los cristianos, porque la gente llama amo a cualquier persona. Sin embargo, los cristianos llamamos amo solamente a Dios. Entonces, mi amo es Dios. Yo soy siervo de Jesucristo. Y con ese llamado a ser apóstol, también indica que él tenía un compromiso de predicar la palabra de Dios a todas las naciones. La palabra apóstolos quiere decir enviado. También no es un título, aunque hoy hay contextos de iglesia donde parece que es un título, el gran apóstol y el gran apóstol por acá, y se sienten hasta famosos. Originalmente no tiene nada de fama, tampoco dinero, ni prestigio, ni autoridad. Tiene un compromiso. Un apóstol tiene carga por las naciones del mundo. Quiere llevar el evangelio a las naciones del mundo. Y usted recuerda, Pablo tuvo ese gran conflicto, porque cuando la iglesia nació, con Pedro y Jacobo y Juan y los otros 9 apóstoles, estaban enfocados en Jerusalén. O sea, ellos eran muy evangelistas, ganaban a gente cercana a ellos. Pero Pablo tenía la visión de otras naciones, y ahí hubo cierto conflicto. Cuando vimos el libro de los Hechos, usted recuerda, vimos esos conflictos. No estaban de acuerdo algunos. Decían, ¿por qué si aquí en Jerusalén hay tanta gente, tú quieres ir a otro país? Es que son dos llamados diferentes. Desde Mateo 28, la gran comisión, Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria
en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo lugar, nada más que la redacción es presente. O sea, al mismo tiempo que en Jerusalén, en Judea, al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo en toda la tierra. No dice que unos en un lugar o nada más enfocados en un lugar y los otros en otro. El llamado es a todas las naciones. Y Pablo sí lo entendió. Y Pablo sí, como judío, dejó de ser judío en algunas cosas y decía, voy a entender a los no judíos. Voy a llevarles la palabra, me voy a preocupar por ellos. Por eso dice, soy llamado a ser ¿qué? Apóstol. O sea, alguien que predica la palabra en todas las naciones. También dice, soy apartado para el evangelio de Dios. ¿Sabe? Parece así como muy bonita la presentación, pero todos son compromisos. ¿Sabe que Dios apartó a Pablo? ¿Usted recuerda? Pablo quería matar cristianos, de hecho se dedicaba, ¿no?, a andar sacándolos de sus casas y golpeándolos, encarcelándolos, pero Jesús se le presentó en Hechos capítulo 9. Y cuando Jesús se le presentó, cambió la perspectiva de Pablo. Dejó de ser un perseguidor y se convirtió en un promotor del evangelio. Entonces Dios aparta a quien Él quiere. No importa que Pablo tenía estatus, Pablo era fariseo de fariseos, era un hombre intelectual. Dios le llamó y le cambió la perspectiva. Ya no vas a estar atacando a mi cuerpo, a mi iglesia, ahora vas a servirme. Cambió Pablo de ser un señor a ser un siervo. Nosotros tenemos el mismo proceso, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense que no dice apartado para estatus, ni para dinero, ni para fama. ¿Para qué? Para el evangelio. La palabra es compartir. El evangelio es compartir esto. Cuando yo comparto el evangelio, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Usted recuerda que la palabra evangelio es euangelion. Originalmente quiere decir buen mensaje. Eso quiere decir evangelio, buen mensaje. Euangelion. Y se junta evangelion. Entonces es un buen mensaje. ¿El mensaje de Jesús es bueno? Pues sí. Él murió por la gente, Él dio su vida, Él dio la salvación, Él nos cambia la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que en Cristo es muy importante saber qué estamos predicando. ¿Qué estamos predicando? Dice el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué evangelio? El evangelio que Dios ya había predicho. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, de alguna manera presentan el tema del Mesías. El Mesías va a venir, el Mesías es necesario, el Mesías es más grande que Moisés, el Mesías es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo lo que dice de Jesús era el evangelio pronosticado, previsto por parte de Dios. ¿Se da cuenta que Dios no improvisa? En Dios no hay improvisación. Dios no dijo, ahora voy a ver qué les digo. No, ya estaba perfectamente dicho. Ok. Entonces dice ahí la palabra del Señor que tenía que ser predicado ese evangelio. Entonces Pablo tuvo que cambiar su perspectiva. La doctrina judía que él tenía, cambiarla. ¿Para qué? Para ahora predicar la doctrina cristiana. ¿Sabe que Dios hace cambios en nuestra vida? Un creyente es alguien que ha cambiado. Dios cambia a la persona, cambia la perspectiva, cambia la visión para el propósito que Él tiene. Entonces, este evangelio que Dios había prometido ya estaba predicho, y cuando Pablo lo empieza a predicar, lo único que hace es entenderlo. Lo único que él hace es aplicarlo. Y dice, bueno, lo que dijo Moisés se cumple en Jesús. Lo que dijo Isaías se cumple en Jesús. Lo que dijeron todos los escritores se cumplió totalmente en Jesús. Y él empieza a predicar el evangelio. Por eso es el evangelio que Dios había prometido. Dice, este evangelio fue prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sabe que son muy importantes los tiempos en la palabra de Dios? Tenemos que ver de qué tiempo estamos hablando. No siempre es el tiempo del escritor. A veces era el tiempo del escritor, a veces era futuro, a veces era al milenio. Entonces había diferentes tiempos. Pero este evangelio que se prometió, este evangelio que se dijo por los profetas en las escrituras, tiene una base 100% escritural. Alguien ha dicho esa frase, ¿no? Si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo.
O sea, es cierto, en Dios no hay novedades, porque hay gente que parece que busca novedades en la fe y en las prácticas de la iglesia. No, ya estaba pronosticado todo, ya estaba predicho. Pero cuando fue predicho es con el propósito de que entendamos lo que significaba esa salvación para que podamos predicar siempre esa palabra. Algo que aprendemos también de Pablo, hermano. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo. Y con base en las Escrituras. Porque a veces hoy escuchamos una cantidad de cosas que ni están muy en Cristo ni muy en las Escrituras. Pero cuando sí escuchamos que alguien predica esto, nos da mucho gozo, ¿verdad? Ministerios, iglesias o predicadores, escritores o quien está sirviendo al Señor que predica la palabra, es una bendición. Qué bueno que prediquen la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Hay que implicar en Cristo quiénes somos. La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios. ¿Recuerda eso? Cuando anduvimos en pecado, ¿qué éramos? Pues enemigos de Dios. Nosotros pensábamos a la manera religiosa o a la manera cultural que todo estaba bien, pero estábamos mal. Estábamos en el pecado, hundidos allí, totalmente alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando vino el Evangelio, ahora el Señor nos ha cambiado. Usted es una persona transformada. Y alégrese de eso, porque Dios transforma para bien. Dios no deforma, Dios transforma. Entonces, así como usted era, Dios lo ha hecho mucho mejor. Y ahora usted es una persona que está en la palabra del Señor. Pero es muy importante que reconozcamos que somos esclavos de Cristo. Por ahí incluso hasta programas, ¿no? Esclavo de Cristo, por ahí hay páginas y cosas así. Están bien. Todo aquello que predique que estamos totalmente sujetos a la voluntad de Dios está correcto. Somos esclavos de Jesús. Tal vez tengamos que dejar un poquito el elitismo, ¿no? Algunos pensamos que somos especiales o ya muy elevados o cosas así. No, somos siervos de Jesús. Cuando nosotros empezamos en esas elevaciones, caemos en problemas muy fuertes, de soberbia y de cosas tremendas, pero Dios no nos hizo diferentes para que presumamos. Recuerde que ese fue el gran pecado de los judíos, se hicieron soberbios y por eso dejaron de predicar lo que tenían que predicar. Nosotros como cristianos somos bendecidos, pero nunca podemos llegar a la soberbia. Ahora, ¿qué tan dispuesto es usted como siervo para el Señor? ¿Usted cree que un esclavo puede decirle al patrón que no a algo? Porque hoy día hay derechos humanos y derechos de no sé cuánta cosa que respetamos y están bien, pero en el contexto de Jesús y en el contexto de este escritor, el esclavo no tiene derechos. No digo que esté bien, era una situación que así se daba. Entonces no podía decir al patrón, ay, pero no, ahorita no, ya me dormí, ya mañana, ay, mañana te sirvo. ¿Usted cree que se podía hacer eso? Era el patrón. Los esclavos estaban para servir. Entonces cuando nosotros estamos con el Señor, le tenemos que decir, estoy para servirte, soy tu esclavo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y hermano, eso es doblegar la soberbia y doblegar el estatus y muchas cosas más con tal de ser siervos ¿de quién? De Cristo. Dice Pablo, yo soy siervo de Jesucristo. ¿Será que nosotros también somos siervos de Jesucristo? Y no hablamos de ministerios de tiempo completo, porque mucha gente piensa que los misioneros o los pastores que están de tiempo completo son siervos, están en un servicio, pero todos somos siervos de Dios. Entonces hay que estar dispuestos siempre a ese trabajo, a ese compromiso. También algo muy importante aquí es la doctrina del llamamiento. ¿Sabe que Dios llama? O sea, Dios ordena, Dios dispone cuándo y quién. Ese es el llamamiento. Y aquí dice Pablo, yo fui llamado por el Señor. Ya sabe que le cambió la perspectiva. Pero usted también es llamado por Dios. Porque a veces pensamos que solamente los que están de tiempo completo son llamados. Bueno, los de tiempo completo es parte del trabajo, pero una gran parte del trabajo la hacemos los que no estamos de tiempo completo. Pero también somos llamados por el Señor. Y usted puede preguntarle al Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Será que quieres que yo esté en las misiones, que esté en el evangelismo, que esté en la enseñanza, que esté en una iglesia sirviendo, en la administración, con los niños, con los jóvenes? En cualquier lugar, tú me llamaste y yo tengo el privilegio de servir. El gran problema es que muchos son llamados, pero pocos, ¿qué? Escogidos. ¿Depende del que llama o depende de los escogidos? Depende de los escogidos, porque Él llama a todos, pero el escogido dice, no, yo sí o yo no. Cuando uno dice, sí, Señor, yo quiero, estoy para servirte, hay bendición. Pero a veces nosotros rehusamos el llamamiento de Dios y decimos, no, yo no, hay que lo hagan otros, yo estoy muy ocupado, tengo muchos compromisos. Hermano, todos tenemos compromisos,
Pero si nosotros nos disponemos con el Señor, le decimos, yo quiero cumplir el llamamiento que tú me has dado. Entonces, este tema del llamamiento aparece varias veces aquí en Romanos. De hecho, aquí en este capítulo aparece 3 veces la palabra llamamiento o llamado. Ahora, ¿qué estamos predicando? El Evangelio. Predicamos a Cristo. El tema de la iglesia es Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? O sea, no lo que yo he hecho, lo que yo soy. No. Eso es un gran error. Yo no tengo que hablar de mí. Tengo que hablar de Cristo. Tengo que hablar del Señor. Tampoco predicamos a nuestra iglesia. Aunque amamos a la iglesia, pero no predicamos a la iglesia. No decimos mi iglesia es la perfecta o la buena. No. Predicamos a Cristo. Pero otros predican una serie de cosas, prohibiciones y modas y cosas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Jesús en la cruz. Entonces a la gente le tenemos que llevar a Jesús en la cruz. A cualquier problema humano, cualquier necesidad, la respuesta es Jesús. No es estrategias o temas o algunas cositas que nosotros creemos. No, el Evangelio, Jesús. Cuando usted ve una necesidad, tiene que predicar a Jesús. Claro que amamos a la iglesia y en la iglesia tenemos servidores, pero ese no es el tema. El tema central de lo que predicamos es Jesús. Si usted ve los hechos, ¿a quién predicaba Pablo? A Cristo. Siempre Cristo, la cruz, la salvación, la redención, la escritura. Y disertaba Pablo, ¿no? La palabra de Dios. Y en Romanos, pues no es la excepción. Diserta mucho y lo hace hablando del Señor. Y tenemos que sentirnos, hermanos, apartados para servir al Señor. Y aquí tenemos una división. Algunos que están apartados para servir al Señor, de todos modos siguen con sus actividades y con sus ocupaciones. ¿De acuerdo? O sea, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer negocios. Lo que usted se dedica a hacer está bien, pero en parte de su tiempo usted también sirve al Señor. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil. A veces usted está cansadísimo, tiene compromisos, se siente muy saturado o hay muchas cosas y aún así sirve. Pero todos somos llamados a servir. Porque esa idea de que nada más los que tienen un cargo o los que se ven en algún lugar, ellos son los llamados, no, está equivocado. Somos llamados todos. Así es de que pregúntele al Señor en su corazón, ¿a qué me has llamado? Y a veces decimos, no hay que ser tan especulativos. ¿Sabe que hay gente que especula mucho? ¿Será que yo soy misionero? ¿Seré maestro? ¿Seré evangelista? Haga lo que sea, pero hágalo ya. Porque mientras usted está pensando, no está haciendo nada. Y decimos, ay, después me dirán, no, ya. Hoy empiece a servir. Así como hoy es el día de salvación, hoy es el día de servicio. A Dios no le afecta que usted se equivoque de llamamiento. Porque en algunas iglesias enseñan eso. Si te equivocas de llamamiento vas a fallar. No, eso es falso. Me puedo equivocar 1000 veces y sigo sirviendo. Y a veces sirviendo me equivoco. Y por acierto y error voy descubriendo los talentos que me dio Dios y los desarrollo. Pero si no hago nada, entonces estoy nada más especulando en la situación y no estoy haciendo nada en la obra. Por eso no tenga temor a equivocarse. Mejor es temor a no hacer nada que temor a equivocarnos haciendo algo. Hágalo. Claro que en la iglesia hay formatos y tenemos una orientación, pero es muy importante servir. Y decimos también que predicamos el Evangelio. Siempre que usted vea a la gente en su necesidad, hábleles de Jesús. No le hable de pastores o de iglesia o doctrinas, háblele de Jesús siempre. Hablamos de doctrina en el sentido de la palabra, pero ¿de quién te hablo? De Jesús. La solución a tu problema es Jesús. Tu pecado se acaba cuando te entregas a Jesús. Tu vida cambia cuando conoces a Jesús. Hay cosas tremendas cuando te entregas a Jesús. Entonces tenemos que aprender eso. A quien estamos predicando es a Jesús. Y todos somos siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Hay que portarnos como esclavos. Por eso algunos dicen el término esclavo por amor, ¿se acuerda? Porque decían allí en el Antiguo Testamento que los esclavos, originalmente la ley de Moisés no daba a la esclavitud un ámbito vitalicio, o sea, no eran para siempre. Decía Moisés, si alguien empobreció, si tiene mucha necesidad y tiene que hacerse esclavo de alguien, hágase esclavo hasta el año sabático. O sea, ¿cuántos años? 7 o menos, ¿no? Porque si estaba avanzando en las edades, no eran 7, puede ser 5, 6 o algo así. Pero nunca lo hicieron los judíos. Nunca reconocieron que en el sabático tenían que dejar ir al esclavo. Dice, y cuando lo dejes ir, no lo dejarás ir vacío, le darás algo para que él se lleve. Nada más que si él se quiere quedar contigo, ya él le vas a hacer una lesión aquí en el óvulo y vas a decir, él voluntariamente quiere ser mi esclavo. Ese es esclavo por amor.
¿Sabía que había algunos así, esclavos por amor? Pero es que amaban a su amo. ¿Nosotros amamos al amo o no? Tenemos que ser esclavos, ¿por qué? Por amor. No porque me obliguen o porque me castiguen o me vaya mal, no. Yo amo al Señor y quiero servirle. Pero los judíos no respetaron ni los años sabáticos ni el jubileo. Cada 50 años también decía, tienes que perdonar todas las deudas y tienes que dejar ir a los esclavos a su casa y darles algo, para que no te hagas tú muy rico y el otro se haga muy pobre. Pero esa ley no se cumplió. Sin embargo, en Jesús somos esclavos para siempre. Y este amo nunca nos maltrata, nunca abusa de nosotros. ¿Pero qué somos? Esclavos. Por eso decimos, cuando me digan, hermano, ¿me ayudas a esto? ¿Qué debo decir? Sí. No decir, no me toca, no es mi área, a mí no. ¿Cómo que no? Claro que sí. Voy a servir. ¿En qué te puedo servir? A lo mejor cosas por la edad, ¿no? Los que somos de la era cuaternaria ya no podemos hacer algunas cosas, pero otras cosas sí las podemos hacer, por lo menos, ¿no? Y bueno, quienes tengan toda su salud y fortaleza, los jóvenes, dediquen su vida a Jesús. El mejor amo es Jesús. Es un amo perfecto. La descripción de Pablo es la primera parte del saludo. Son 2 versículos. Pero la segunda parte, la segunda descripción, él habla del Señor Jesucristo. Romanos 1, del 3 al 7. 5 versículos. ¿Quién es Jesús? Jesús es tan importante para Pablo que en todas sus cartas, enseguida de hacer el saludo, que era formal en las cartas, ¿a quién presenta? A Jesús. Nosotros también, ¿a quién tenemos que presentar? Pues a Jesús. ¿Verdad? Enseguida presentar quién es Jesús. Versículo 3. Este evangelio del que decíamos hace un momento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿De quién es el evangelio? De Jesús. Ahora, es muy importante que reconozcamos quién es el Hijo, porque hoy está muy diluida la relación familiar. ¿Se da cuenta? Como que ser papás o ser hijos ya no es tan importante en algunos lugares. Pero cuando esto se dijo, y en el concepto de Dios, un hijo es lo más cercano a nosotros. Un hijo es lo más cercano al corazón. Un hijo es lo más semejante a nosotros. Por eso es que cuando Dios habla aquí, dice, mi hijo, está presentando a alguien con la misma naturaleza, con el mismo poder y el mismo propósito. Y aquí viene un conflicto, porque los judíos y a veces también nosotros no podemos reconocer que un hombre es Dios. Pero Jesús es Dios 100% y hombre 100%. Por eso algunos se admiran y dicen, ¿por qué tú adoras a un hombre? Es que la palabra dice, cuando alguien diga, ¿por qué adoras a Jesús? Romanos 1:3. ¿De quién es el evangelio? De Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene derechos, el que es amado. Y luego fíjese qué cosa tan importante, cuando dice su y dice nuestro, todos estos 4 versículos dice su y nuestro. Cuando dice su, se refiere al Padre o se refiere a Jesús. Cuando dice nuestro, se refiere a nosotros. Entonces, enseguida de quién es Él, viene la bendición a nosotros. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el Señor Jesús? Pues nuestro. Nada más que cuando Pablo lo dijo, había muchos señores. La palabra curios o quirios, que es Señor, no es cualquier persona. Porque algunos de nosotros le decimos Señor a cualquier persona. De hecho, algunos, cuando nos dicen Señor, ya sabemos que estamos en esta etapa de la vida, ¿no? Ya nos dicen joven. Bueno, joven hasta los 35 años, ¿eh? Algunos aquí son menores de 35, ustedes son jóvenes. Más de 35, el doble de 35, que algunos ya casi tenemos. Ya no alcanzamos ese título. Pero no soy Señor porque tengo 35, 40, 50, 60 o más. Aquí la palabra Señor era el dueño, el amo. Entonces, ¿quién es el Señor? Pues Él es el amo. No cualquier Señor, no un hombre que llegó a una edad, no porque ya es papá o es abuelo o ya es muy anciano, no, porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y de quién es el Señor? Pues nuestro. Es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Él, Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él comparte la humildad ante el señorío de Jesús. Y luego dice que era del linaje de David según la carne. ¿Quién es este Jesús? Hijo de Dios, nuestro Señor, del linaje de David. Son 3 descripciones en un versículo. ¿Por qué del linaje de David? Usted recuerda, David, gran siervo de Dios, aunque con fallas como todos tenemos,
Pero Dios le hizo una promesa a David. Le dijo, de tu generación levantaré a un rey para siempre. A veces siempre lo explicamos, bueno, David entendió que sus hijos iban a ser muy fieles reyes, iban a durar mucho tiempo, quizás hijos, nietos, bisnietos y muchos hasta siglos después, pues reyes de su linaje. Nada más que los hombres fallamos. ¿Ya se da cuenta? Que los hombres siempre fallamos y fallaron. Los hijos y los nietos de David, y hoy decíamos en la escuela dominical, las fallas de los reyes en el tiempo de Isaías. Los hombres fallamos, pero Jesús no falla. David no entendió que el que iba a estar en el trono para siempre no era un descendiente biológico inmediato, sino que cientos de años después, según Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, Jesús viene del linaje de David. Entonces Jesús tiene el derecho real, es hijo del rey. Claro que Jesús nunca se presentó así, ¿no? Nunca cuando estuvo aquí en la tierra dijo, soy hijo de David. No lo hubieran entendido, ya lo entendieron después, se captó después, pero él es el hijo de David. Y ya sabemos que biológicamente sí vino de María y José, pues linaje de David. Pero esto habla del derecho de Jesús como rey, pero también habla de la promesa de Dios. ¿Sabe que Dios cumple sus promesas? Lo más terrible es que nosotros no cumplimos las promesas. Somos malos para cumplir promesas. No tenemos palabra, no somos gente de pacto. Qué bueno sería que lo fuéramos, ¿no? Pero a veces no cumplo las promesas. ¿Cuánto le prometimos a la esposa amarla todos los días de la vida? ¿La está usted amando hoy? Espero que sí. Hoy un amén aquí. Ojalá fueran 30. Pues la tengo que amar todos los días, ¿no? Aunque no me dé mucha gana o no me siento muy emocionado, tengo que amarla. Las mujeres, ¿cuántas aman hoy a su esposo? También nada más la misma pareja. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Y las demás esposas dónde están? ¿Qué sucedió? Te tengo que amar todos los días. Es una promesa, pero a veces prometemos por emoción y al paso de ese sentimiento ya la promesa no tiene mucho valor. Pero Dios no es así. Dios prometió a David y Dios le cumplió a David. Dios también nos promete a nosotros y nos cumple según lo que su palabra estableció. Él sí cumple sus promesas. Entonces David sí tuvo la bendición de, bueno, no vio en sus hijos, pero en el futuro sabrá que de su linaje nada menos nació el Señor Jesucristo. Por eso es Rey de Reyes, el Señor, ¿no? Dice el 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora sigue describiendo a Jesús. Por eso nos sorprendemos de la habilidad que tenía Pablo como escritor. Por supuesto está el Espíritu Santo inspirándolo, pero Pablo escribía. ¿Cuántas bellezas habla de Jesús en 2 versículos? Y dice, además de lo que ya explicábamos, que es Hijo de Dios, es nuestro Señor, dice, bueno, del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios. A veces nos falta estudiar el contexto. ¿Qué significó para Pablo decir que Jesús fue declarado Hijo de Dios? Era un proceso legal. Para nosotros hoy que alguien sea un hijo o no, no es tan trascendente. A veces incluso la prueba de ADN que se hacen en algunos medios legales pues tiene un valor. Pero el hijo que es mío, pues yo sé que es mi hijo nada más. Nadie me tiene que decir que es mi hijo. Pero en el tiempo de los romanos, cuando alguien era muy importante y no sabían de dónde venía, tenían que decir de quién era hijo. Y era un proceso legal. Y decían, esta persona es declarada formalmente hija de esta persona. Entonces, cuando Pablo lo dice a los romanos, da a entender que Jesús es lo más grande. Porque así como el Padre, Dios el Padre que aquí aparece es lo más grande, dice, su Hijo fue declarado. O sea, es reconocido legal y formalmente, porque tiene los derechos para hacerlo. Entonces, ¿Jesús es declarado? Sí. Pero no es una declaración, a veces esta palabra se usa hoy muy mal en algunos contextos, no es una cuestión de decir, era un proceso legal. Es declarado porque hubo un proceso. Y ese proceso no se dio en una corte humana, se dio en el corazón de Dios, en la revelación de Dios, y se da a su iglesia. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Por eso decimos, es el unigénito, ¿no? No es cualquier hijo, todos somos hijos, pero Jesús es el principal que fue declarado así, porque es muy elevado. Comparado con nosotros, Jesús es muy elevado. Entonces fue declarado, es lo legal. Y luego viene el agente. ¿Con qué fue declarado? ¿Con un escrito?
¿Con una investigación? No, con poder. El dunamis dice aquí, o sea, el poder de Dios declara que Jesús es su Hijo. Por eso pudo ser engendrado en María, la madre biológica de Jesús. Por eso pudo nacer y vivir y predicar y hacer milagros y salir de la cruz. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Todo lo que Jesús hizo está hecho en el poder de Dios. Esto es impresionante, ¿no? Nosotros también por Dios somos hijos de Dios, pero no estamos al nivel de esa declaración, al nivel de esa trascendencia. Nosotros todos somos miles de hijos, pero Jesús es el único Hijo, el que fue declarado con el poder de Dios. Dios hizo esa posibilidad. Y algunos dudan luego de la Trinidad, ¿no? Dicen, ¿qué es la Trinidad? Bueno, ya sabe que es triunidad o unidad de tres. Una palabra que no está escrita en la Biblia, pero está la verdad. Usted ve aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el capítulo 1 del 3 al 7, sí, dice Dios el Padre, Jesús el Hijo nuestro Señor, dice, y el Espíritu de santidad, o sea, las tres personas. O sea que el poder del Padre se fusionó con la santidad del Espíritu Santo para hacer el proceso de la redención. En este caso, desde la encarnación de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo participó en que Jesús fuera hecho el Hijo de Dios. Usted recuerda la promesa del arcángel Gabriel a María, le dijo, concebirás por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, está muy bien definidos los labores ahí. El Espíritu Santo participa también. ¿Quién es este Hijo? Un Hijo especial. Hijo porque el Padre lo envía, y es Hijo porque el Espíritu Santo participa, y es Hijo porque el gran poder de Dios está en ese proceso tan complicado que a veces no entendemos bien. Pablo trató de explicarlo muy bien y dice, con el poder del Señor. Y después incluso dice, si ustedes tienen al Espíritu Santo que hizo que Jesús naciera y resucitara, ustedes van a resucitar en el día postrero, porque es el mismo poder. Cuando usted nació en Cristo, fue con el mismo poder. El día que usted creyó en el Evangelio, el día que usted siguió al Señor, que usted se arrepintió, ¿por qué es? Por el poder de Dios. No es porque seamos buenas personas. Claro que tenemos que decidirnos, pero quien pone el poder y la gracia es Dios. Por eso dice el poder de Dios según el Espíritu de santidad. Dice por la resurrección de los muertos. O sea que ese gran poder del Espíritu Santo operó en la resurrección. ¿Quién hizo el poder para que Jesús resucitara? El Espíritu Santo. Claro que no podemos alejar al Padre, ¿no? Pero Jesús estaba totalmente muerto. Claro que Él pues vive siempre, Él es el Hijo de Dios, ¿no? Pero su cuerpo estaba enterrado ahí. ¿Qué pasa? Viene el gran poder del Espíritu Santo y hasta los soldados tuvieron miedo, ¿se acuerda? Dice que se quedaron petrificados al sentir la presencia, aquella luz poderosa, se quedaron totalmente callados, porque es el gran poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todo poder, y también lo veremos aquí en Romanos, qué poder y qué naturaleza tiene el Espíritu Santo. Y bueno, Él tiene esa participación de levantar a Jesús de los muertos. Entonces vemos algo impresionante. La Biblia no dice allí que Jesús resucitó por su poder. Podía hacerlo, pero el poder que lo resucitó fue del Espíritu Santo. O sea, sí se dividen las funciones perfectamente, y porque Jesús se levantó de los muertos, creemos que el poder de Dios nos puede levantar también a nosotros. Nos va a levantar porque Él tiene ese propósito, ¿no? Dice, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De Jesús. Dice, de este Jesús que fue resucitado por el Espíritu Santo, por quien recibimos la gracia. ¿Sabe que la gracia es una palabra muy bella? La palabra gracia quiere decir un regalo. Es un regalo que produce gozo. Hemos oído una traducción, regalo inmerecido. Esa traducción está mal, ningún regalo es merecido. La palabra gracia viene de gozo. Los griegos decían la palabra gozo chará o jará, decían chará, y gracia es charis, se deriva de. Entonces, esta gracia es un regalo que nos produce gozo. ¿A usted qué le produce gozo? Bueno, esas cosas que a usted le producen gozo se equiparan con la gracia de Dios. La gracia de Dios produce alegría. La gracia de Dios produce bendición, produce paz, produce grandes cosas, porque es la gracia de Dios. ¿De quién recibimos la gracia? Pues por Jesús. Jesús pagó en la cruz, derramó su sangre para que nosotros tengamos la gracia de Dios. Dios es el que produce nuestro gozo.
Ya nuestro gozo no está en las cosas mundanas, eternales. Hay cosas que nos dan mucho gozo y está bien, somos humanos, sigue siendo parte de nuestra vida. Pero la principal gracia en nuestro corazón es la bendición del Señor. Por eso, hermanos queridos, hay que gozarnos en el Señor. Por eso dice la palabra, el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Por qué? Porque no me estoy enfocando en mi gozo. Mi gozo tiene cosas buenas y cosas malas. Yo me gozo en cosas buenas y me puedo gozar en cosas muy malas. Pero ya no estoy enfocándome en esa alegría. Ahora mi gozo es Jesús, la gracia de Jesús. Y por eso decimos, de Jesús recibimos la gracia y el apostolado. O sea, el llamamiento al ministerio, ¿de quién viene? De Jesús. Gracias a que Jesús murió y resucitó, tenemos salvación. Pero también tenemos sanidad de nuestras enfermedades cuando Dios lo dispone. Y sin embargo, también tenemos la gracia para el apostolado, para servir al Señor. ¿Sabe que el servicio es una gracia? Servimos porque Dios está con nosotros. Mucha gente quisiera servir y a lo mejor no puede hacerlo. ¿Cuántos hoy están enfermos entre nosotros? O ya no están con nosotros, ya se fueron con el Señor. ¿Por qué estamos aquí hoy? Por la gracia de Dios. En el plan de Dios, en el panorama perfecto de Dios, hoy tenemos que servir. Por eso cuando usted venga a su iglesia, sirva. No es correcto que un creyente no sirva. Tiene que servir, aunque sea en algo. Algunos a lo mejor sirven en varias cosas, ¿no? Es mejor en varias que nada. Entonces haga algo por servir al Señor, porque ese servicio viene como parte de la gracia del Señor. Pablo dijo, recibimos de Jesús la gracia y el apostolado. Dice, para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es el apostolado? Para que la gente conozca el evangelio. Es muy importante diagramar la escritura. Es un proceso de interpretación, tenemos que ir palabra por palabra. En una línea ponemos las palabras principales, usted recuerda desde la gramática básica, el sujeto, el verbo, el predicado, y luego todos los complementos que hay, de dónde vienen, adverbios y cuántas cosas, y calificamos la palabra. Y todo lo que aquí dice viene de Jesús. Jesús es el Hijo, Jesús es declarado, Jesús viene con poder, viene por el Espíritu, es enviado del Padre, y también por Él tenemos la gracia y el servicio a Dios, el apostolado. ¿Para qué? Ese es el propósito. Bueno, el evangelio fue dado para que toda la gente sirva al Señor. Nada más aquí la traducción de la palabra naciones está un poquito inexacta. Realmente, originalmente se dijo las etnias. Aunque no nos gusta la palabra étnico, ¿no? Algunos pensamos que lo étnico ya no es muy bueno y es básico. Todos venimos de algunas etnias, ¿no? Si usted analiza el mundo, hay más de 20,000 grupos étnicos. Más de 20,000 grupos idiomáticos en 200 países. Aunque uno diga que es mexicano, en México tenemos más de 70 y tantas etnias, ¿no? Y así nos seríamos a todos los países del mundo. O sea, ¿para qué vino Jesús? Para que todos esos grupos idiomáticos y culturales, grupos étnicos, conozcan la palabra de Dios. Por eso nosotros, parte de lo que hacemos, se va a otros países, para que prediquen el evangelio allá. Claro que amamos a México y estamos aquí en el Estado de México con tantas necesidades, pero no nada más aquí. La gracia es para todas las naciones. No sé usted qué sentirá de emoción, pero si usted tiene un corazón un poquito misionero, da una gran emoción ver que gente de otro grupo cultural alaba al Señor. Si le ha tocado una experiencia así, es bellísimo, ¿no? Ver gente de otro idioma, de otra cultura, de otra raza, que ni le entendemos nada, pero sí decimos qué bueno que él también alaba al Señor o que ella alaba al Señor, porque el propósito del evangelio es que todos los grupos idiomáticos del mundo conozcan su nombre. Dice el versículo 6, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes son vosotros? Los romanos, ¿no? Cuando Pablo les escribe esta carta. Pero él les dice, ustedes, aunque sean de la capital del imperio, la ciudad más grande de su momento, que hasta el día de hoy la arquitectura, la ingeniería de Roma era impresionante. Esta ciudad tan grande es una más, no nada más por su grandeza urbanística, sino porque allí había cristianos. Y esos cristianos de la capital no tienen que sentirse más que los de las provincias o los de los lugares más recónditos. Así como en las grandes ciudades hay creyentes, es lo que está diciendo Pablo, también en cualquier lugar del mundo, en el más pequeñito grupo étnico, ahí se predica a Jesucristo. Ustedes están entre. ¿Se da cuenta cómo no dice son lo único? Porque a veces los de las megalópolis, o sea, los de las grandes ciudades, pensamos que somos muy especiales. Y lo que tenemos especial es una cantidad de problemas, ¿no? Porque lo urbano es muy complicado. Pero Dios no está con lo de las grandes ciudades, está con todos.
Y si usted ha ido a algún lugar así lejísimos, recóndito, así que ni sabemos dónde estaba ese lugar y hay que viajar en avión y en no sé qué, y en burro y a pie y como sea, al final llega uno cargando, ¿no? Nos llevan cargando hasta allá. Me trajeron cargando hasta aquí, quién sabe dónde. Allí hay que predicar el evangelio. Y son tan dignos de seguir al Señor como los de las grandes ciudades, porque en Dios no hay esas diferencias. Por eso Pablo dice, ustedes de Roma son llamados entre esos grupos para que también sean de Jesucristo. Y dice, hacer ¿de quién somos? De Jesús. Ya no somos nuestros, somos de Jesús. Yo fui mío muchos años, no sé usted cuántos años fue suyo, en los años que vimos en el Evangelio, cada quien hicimos lo que quisimos, pero que llegó el Evangelio, ahora yo soy de Jesús y hago lo que Jesús quiere, como Jesús quiere, cuando Jesús quiere, porque yo le pertenezco. ¿Ya se dio cuenta de eso? A veces tenemos planes, ¿no? Y a veces no es el plan de Dios lo que vamos a hacer y decimos, ay, es que ya estaba ocupado. Pues lo siento mucho, ¿verdad? ¿Qué crees? El plan cambió. Ahora tienes otro compromiso, hay una necesidad, hay otra situación. Somos de Jesús. Y lo más bello aquí dice el versículo 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los creyentes somos amados por Dios, pero en un sentido del amor ágape, ¿se acuerda? La palabra ágape, porque amor viene de 3 palabras, ágape, fileos y eros, pero la palabra ágape es la más elevada, es el amor que nace del Espíritu, el amor que nunca deja de ser, es un amor perfecto, intenso. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? De esa manera. Dios no me ama cuando hago lo bueno y me deja de amar cuando hago lo malo. Claro que Él no quiere que yo ande en lo malo, quiere que haga lo bueno, pero Dios siempre nos está amando. Y en este pasaje vemos 2 cosas muy bellas. El gozo del Señor, la gracia del Señor está en nosotros. Nos sintamos como nos sintamos, ahí está la gracia. Pero también estemos como estemos, somos amados por Dios. Yo no sé si el amor a nuestros hijos se parece un poquito al amor ágape, pero es parecido, porque los amamos. Se porten como se porten, ¿verdad que sí? Aunque estén bien feos, los queremos. No, no es cierto. Nunca te puedo dejar de querer. Es que me porté mal, mamá, te sigo queriendo, pero pórtate bien. No porque te ame vas a seguir igual, pero no te amo más cuando te portas mejor, pero estoy más tranquilo, eso sí. Me sube menos la presión y las cosas cuando te portas bien, pero nunca te puedo dejar de amar. Ahora, el amor no nomás es para hijos, el amor es para toda la gente. Un creyente maduro ama con amor ágape, ¿sabe? No nada más con amor de los otros que dijimos. El amor es intenso, entregado. Y aquí dice Pablo, ustedes son amados en ágape, amados de Dios siempre. Nos vaya bien o nos vaya mal, ahí está el amor de Dios. En cualquier circunstancia está el amor de Dios. Porque a veces somos muy sensualistas. Es que hoy sentí, ¿cómo vas a sentir? No tienes que sentir. A veces lo sentimos y a veces no. Pero siempre está el amor de Dios. Ninguna parte dice la palabra, ustedes van a sentir el amor, no dice, ustedes son amados. Son amados, son amados. Entonces, estos romanos amados nos ilustran también a nosotros. Nosotros en Jesús somos llamados por la salvación. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él es el gran Señor. Él es el gran Salvador. Él es el todo en todos. Él es el centro. Fue declarado, o sea, formalmente es el Hijo de Dios. Entonces yo tengo que seguirle a Él. Aunque a la gente le choque que seguimos a un hombre, este hombre es espectacular, es el Hijo de Dios. Se encarnó por amor a nosotros, para que entendamos el Evangelio. Pero Él es eterno, Él es el Padre. Él ha estado con el Padre, Él ha sido el Hijo y el Espíritu Santo que fue enviado. Están los tres siempre trabajando por nuestra salvación. Y hay una gracia, hay un gozo. La fuente del poder que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu Santo. Es el gran poder de Dios. Y nosotros también, por ese poder, somos salvos. ¿Usted sabe que es salvo? ¿Sabe que tiene al Señor? Siga adelante. No somos perfectos, somos salvos. Y estamos en una batalla constante para continuar. Pero nunca dejamos, mientras no nos apartemos del Señor, nunca dejamos de estar en su obra y de ser lo que Él quiere que seamos. Y hay una evidencia y una trascendencia en esto. Hay un propósito. Dios nos salvó
para que llevemos su mensaje a todas las naciones. Hoy nos preocupan mucho la situación política, económica, está tremendo, sí, claro, terrible, pero en medio de todo nos toca seguir predicando, seguir hablando de Jesús y seguir viviendo la palabra y saber que somos hijos del Señor, ¿no? Nadie nos puede quitar el lugar de hijos de Dios. ¿Ya se dio cuenta de la confianza que nos tienen los hijos? Se nos suben desde muy chiquitos, ¿verdad? Este es mi lugar, era papá, porque ya estoy aquí contigo. A usted no se le sentaban en las piernas a comer ahí con usted. Es que ya comió, pues sí, pero quiere comer contigo. Es que es tu hija, ¿verdad? Es que es tu hijo. Y bueno, los queremos. ¿Qué tal? Nos quitaban de la cama, ¿no? Aunque tampoco es muy correcto que lo hagan, pero nos quitaban de la cama. Ya tienes tu cama, no me gusta aquí. Es que aquí huele bien rico tu cama, mamá. Bueno, mijo, pues a ver si al rato te voy a llevar. No estoy diciendo que usted haga o deje de hacer nada. Nada más digo cómo los hijos siempre tienen ese lugar. Ojalá que no abusen de su lugar, porque pueden abusar. Pero los hijos son muy amados. Y nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros somos siervos del Señor. Y luego dice, de Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, para la gracia, el apostolado, para todas las bendiciones, en el ágape de Dios. Entonces, hermano, siéntase bendecido. Romanos nos compromete mucho, pero también nos dice mucho quiénes somos en el Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere, viene por primera ocasión aquí a la iglesia, le invitamos a orar por usted. Le amamos, nos da mucho gusto que nos visite, pero Dios tiene un plan para usted. Dios tiene cosas bellas para usted. Y si alguien ya está aquí en Jesús, hermano, vamos a seguir creciendo. Vamos a continuar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por todas las bendiciones que vamos a ver y los compromisos también en el libro de Romanos. Es precioso ver, Señor, que Pablo sabía que era un siervo, un esclavo de Jesús. Hoy nosotros te pedimos que nos muestres que somos tus esclavos, somos tus siervos, Señor. Ciertamente no es un título nobiliario, no habla de un elitismo, habla de un servicio, habla de una capacidad de darnos para los demás, de una disposición permanente para estar a tu servicio en todo momento. Y también cuando Pablo describe a Jesús, nosotros queremos conocer a Jesús, este Hijo de Dios declarado con poder en un sentido formal y legal, nos da la autoridad para predicar el Evangelio en todas las naciones. Ciertamente hoy hay tantos grupos idiomáticos y tantos grupos étnicos que no conocen de Jesús. Nosotros tenemos la bendición de estar en Jesús, en nuestra cultura, en nuestro país, al que tanto amamos y por el que te rogamos también, pero te suplicamos que podamos seguir llevando la palabra y que cada día veamos en la Biblia cuántas bendiciones y cuántas situaciones tenemos que ir cambiando porque tú nos amas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.